comando conjunto para los comandantes generales. ¿Y qué es lo que dice hoy este proyecto de ley? Dice, los oficiales... Puede continuar, congresista Tubino. Muchas gracias. ¿Qué dice hoy día? Este proyecto de ley dice, los oficiales generales y almirantes que sean nombrados como jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, y acá viene lo añadido, o comandante general de la institución armada correspondiente, ejercen su función por un periodo no mayor de 2 años. Excepcionalmente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas prorroga dicho nombramiento por 1 año. Entonces, lo que se está pidiendo ayuda a la conducción de las instituciones armadas. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Se nombra un comandante general, por ejemplo, para que ejerza su función ahora, a partir del 1 de enero, por ejemplo. Y si se deja en 2 años, ese comandante general encuentra que ya su antecesor ha dejado los cambios de colocación, ha hecho todo el presupuesto para el próximo año. Entonces, el primer año de ese comandante general prácticamente no ejerce un mando total porque tiene que ejecutar todo lo que le ha dejado su antecesor. Y recién en el segundo año que comienza a ejecutar su comando es relevado. Por otro lado, se presenta otra situación. Continúe, congresista. Los periodos presidenciales en nuestro país son de 5 años. Entonces, un gobierno que ingresa, nombra a un comandante general, lo nombra por 2 años, porque así está la ley hoy día. Y luego, a los 2 años de su gobierno, nombra a otro por 2 años más. Y nos queda el último año. Y ahí viene el problema para las Fuerzas Armadas, que si el último comandante general del gobierno queda por 1 año nada más. Y si ese gobierno, cuando asumió, que asume en el mes de julio, como muchos gobiernos lo hacen, dejan al comandante general que reciben del gobierno anterior hasta diciembre. Y entonces ahí estaríamos peor todavía en esa situación. ¿Por qué? Porque el último comandante general que nombra un gobierno se queda 6 meses. ¿Eso está bien para las Fuerzas Armadas? Eso crea todo un problema al interior de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hay que corregir. Y lo que hoy pueden ser que se pueda acortar las aspiraciones de las promociones para llegar a la comandancia general, no puede prevalecer sobre los intereses institucionales. Continúe usted, congresista Tubino. Sobre los intereses del Estado y sobre los intereses del Perú y de su seguridad nacional, tanto en el frente interno como en el frente externo, porque las Fuerzas Armadas hoy, por ejemplo, estamos en situación de emergencia en el Braen. Entonces, vienen situaciones en el futuro próximo que se requiere estabilidad en las Fuerzas Armadas en el Perú. Muchas gracias, señor presidente. Marta. Congresista Rosa Mavila. Señor presidente, sin ánimo de tener incidencia en la propuesta misma de carácter legislativo, yo solo quisiera dejar sentado criterios y puntos de vista que me parece que son importantes para una visión más idónea del sistema político. El primer criterio que regía, colegas congresistas, para la promoción de los señores oficiales de las 3 armas era un criterio de edad. Y justamente el otro criterio es el criterio del término de permanencia en el cargo, ¿no es cierto? Son criterios que han sido fluctuantes, en algún caso era la edad, en otro caso la permanencia en el grado. Y sin embargo, señor, las equivalencias de grado en las Fuerzas Armadas varían, pues no, capitán en el Ejército y Fuerza Aérea es similar a teniente primero de la Marina, etcétera, etcétera. Pero el tema de fondo al que quería aludir dice relación, señor, con los criterios de promoción de los niveles superiores del Comando Conjunto y de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas. Y creo, señor, que aquí justamente estamos planteados ante el dilema de cuál es la relación que debe tener el jefe supremo de las Fuerzas Armadas
con la institucionalidad misma de estas en sus diferentes carteras. Yo estoy en desacuerdo, señor, con que promociones del mandatario suplanten lo que debe ser criterio de carrera en el ejercicio castrense, policial, militar, en todas sus variantes. Porque pienso, señor, que el criterio tendría que ver con variables de naturaleza, por ejemplo, de la capacidad en el ejercicio de la función, del respeto por la institucionalidad democrática, de la conducta ética en el ejercicio de la función. Últimamente, señor, han habido denuncias a generales de alta investidura que habrían incurrido en actos concretos de corrupción. La presencia, señor, bueno, son de conocimiento público y creo que por eso no es necesario repetirlos acá. Y por eso, señor, creo que criterios de carrera deberíamos irlos pensando como criterio de evaluación para el acceso en todos los niveles de jerarquía castrense y militar y además de las fuerzas policiales. Y esos criterios, señor, creo que deberían incorporar, como reitero, variables de evaluación vinculadas a conducta ética, a observancia de lo que son los roles y funciones propias de los militares y de las fuerzas policiales. Y por eso, señor, creo de que el pasar a la situación de retiro no debe ser sujeto a que no está, discúlpenme el término tan pragmático, amarrado con el mandatario de coyuntura, sino deberían acceder a ello aquellos oficiales que tienen el mérito y la carrera y el decurso histórico y la idoneidad ética suficiente como para tener la legitimidad, incluso ante sus subalternos, para el ejercicio de las funciones. Para concluir, muchas gracias. No habiendo pedido el uso de la palabra ningún otro congresista, se da el punto por debatido, así que tiene finalmente la palabra el... ¿Perdón? Disculpe usted, congresista Bengolea. Haga uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Presidente, quería intervenir para oponerme al proyecto y quiero darle mis razones. Ya no quiero entrar en tantas disquisiciones que ya expliqué la vez anterior y que algunos insisten en no entender. Quisiera más bien quedarme en cuestiones mucho más pragmáticas para explicar mi punto de vista, presidente. Se ha dicho acá que una de las razones fundamentales es que en el último año se ha tratado de hacer unas matemáticas medias extrañas que yo podría extenderme con largueza, porque claro, eso depende de en qué año está, si le toca par o impar, no voy a complicarle más la vida con matemáticas. Simplemente diré que en cualquier momento el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, puede tomar pues la decisión de dejar de lado a un jefe de fuerza, de manera tal que esto puede ocurrir al año, a los 6 meses, a los 2 años, e igual el problema sería de una u otra manera dependiendo del año en el cual le tocó ser nombrado jefe de la fuerza. Ese no es el problema, presidente. El problema central de este proyecto es que así como está redactado, pone desde el principio de su mandato al jefe de la fuerza de rodillas frente al Poder Ejecutivo. Una cosa es que esté bajo su comando, eso está bien y todos lo queremos, pero queremos un mando profesional, que no esté desde el principio diciendo, oiga, si me porto bien, me liga un tercer año. Así que voy a hacer lo que usted quiera, presidente, para que me dé el tercer año también. Eso está mal, presidente. Eso está mal, presidente. Eso está mal. Si queremos de verdad darle fuerza a nuestros oficiales y a nuestros institutos armados, tenemos que intentar que esto no ocurra. Y entonces una primera reflexión de mi parte es, si fuese cierto que 2 años es muy poquito, démosle 3 de frente. Pero no ese condicionamiento de decir 2 años con la posibilidad de un tercero. Así no, pues señor. Así no, porque lo que estamos diciéndole a cualquiera que sea comandante general del Ejército o Congemar o comandante de la Fuerza Aérea es, señor, si usted se porta bien le pueden dar un tercer añito, así que desde el principio pórtese usted bien, depende de que el presidente le guste o no le guste. Eso está mal, ese es el primer elemento que a mí me parece que está muy mal. Lo segundo, presidente, me está pidiendo interrupción el congresista Mulder, si a usted le parece oportuno, presidente. ¿Cómo no? Tiene usted el uso de la interrupción, congresista Mulder. Presidente, no pensaba intervenir, pero solamente quería hacerle una acotación al congresista, o por lo menos una pregunta. No entiendo esa lógica de que pórtate bien o si no te queda. O sea, ¿un comandante general se puede portar mal? No entiendo, se tiene que portar bien siempre. Está sujeto a la zona del presidente de la República y es un tema de confianza. O sea, pórtate bien para que te quedes un año más, porque si te portas mal te saco. Obviamente, pues lo saca, ¿no es cierto? Entonces, no me parece que tenga que ver eso
con la forma de conducirse ni con el plazo que estamos buscando. Sí, continúe, congresista Bengolea. No, presidente, segunda introducción, la congresista Mavila. Congresista Mavila. Solo para dejar sentado que yo creo que la preocupación del congresista Bengolea es legítima. Y solo a referencia a un caso, señor, las famosas eventos de sujeción. Y entonces que tienen, señor, incidencia en la promoción de oficiales de la República. El tema, señor, es cómo la promoción de los oficiales en nuestro país debería obedecer a criterios de legitimidad castrense o policial, legitimidad ética, señor. Los oficiales que van llegando a cierta jerarquía ya sienten que tienen que moverse en el juego del cubiliteo político, señor, y no en el juego de la carrera y de la legitimidad y de la idoneidad. Y desde mi punto de vista, eso, sin variar en una mácula el criterio rector de presidente del país, de principal autoridad de las Fuerzas Armadas, no debiera significar, señor, una estructura, en el fondo, pues, que auspicia un vínculo de naturaleza no adecuada, señor, entre el Ejecutivo y las fuerzas policiales y militares del país. La firma el acta de sujeción, que ahora unos niegan y otros no, señor, es una muestra. Otros no firman acta. Gracias, congresista Mavila. Puede continuar, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Como muy bien se ha recordado, y con eso inicié mi intervención, claro que el jefe de la fuerza tiene que estar supeditado al poder civil y por tanto el presidente de la República, sobre eso no hay ninguna duda, pero la pregunta es, si esto fuese así, entonces ¿por qué es que llegamos a la situación de darle un tiempo de mando? ¿Por qué no lo dejamos, como bien lo dijo el congresista Tubino, como era antaño, hasta que el presidente le provoque? Precisamente por tratar de encontrar un control, pues. Precisamente por tratar de encontrar un control, darle una cierta institucionalidad, permitir el ascenso de promociones que vienen detrás. Hay una serie de elementos. Cuando yo estoy utilizando esta frase, ciertamente no estoy buscando la caricatura que ha intentado hacer el congresista Mulder. He tratado de dar una frase explicativa, ¿no es cierto?, que creo, por lo demás, se entiende bastante bien. Hay que comportarse de acuerdo al régimen democrático, sin ninguna duda, hay que estar bajo las órdenes del presidente de la República, nadie tiene duda, ¿no es cierto?, pero lo que no puede permitirse es que... Continúe con... Gracias, presidente. Ese oficial que está al mando dependa el quedarse un poquito más a cómo haya hecho las cosas según el buen saber y entender del presidente de la República. Porque si el argumento, yo repito, presidente, si el argumento es, siguiendo un poco el argumento inicial, necesita más tiempo para hacer una buena tarea, démosle ya los 3 años, en este momento, más 4 años. 5 años, que se quede todo el tiempo que está el presidente de la República si se quiere, pero no digamos esta situación según la cual a criterio del presidente, a ver si te quedas un añito más. ¿Y por qué me puedo que sea mayor el tiempo, presidente? Conversando con diferentes oficiales. Porque eso supone un tapón a la promoción de buenos oficiales que vienen de atrás y que aspiran también a llegar al mando supremo. Si se queda un oficial de alto grado 3 años o 4 o 5 en el mando, muy buenos oficiales que vienen de atrás y que aspirarían a sucederlo, sencillamente ya no podrían, por una cuestión pues de paso del tiempo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la situación de un muy buen oficial que podría ser comandante general y que ya no lo será porque quien está ejerciendo el alto mando es un tapón pues que se va a quedar allí. Esa es la razón, presidente, fundamental por la cual pensamos dentro de esa primera disyuntiva de que no, que los 2 años está bien y son correctos. Gracias, presidente. Congresista Chejade. Gracias, presidente. Presidente, el presidente de la República constitucionalmente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales y por lo tanto, como bien se ha dicho en la bancada de oposición, necesita de tener a su mando a jefes del Comando Conjunto y la Fuerza Armada de absoluta confianza, no solamente saber que están actuando con disciplina, que están haciendo un trabajo eficiente, sino también que están cumpliendo con su deber y gente de su absoluta confianza. Hace 40 años atrás, en agosto de 1973, en el hermano país de Chile, el jefe del Comando Conjunto era el general Prat, muy allegado al presidente constitucional Salvador Allende, y fue su reemplazo, tras la renuncia de Prat, Augusto Pinochet, quien en un acto de absoluta deslealtad
quien no solamente dio un golpe de Estado, sino también bombardeó el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile y asesinaron al presidente Salvador Allende. Claro, después se dijo que se suicidó. Esa teoría ha quedado en los últimos meses desvanecida con las pruebas y los exámenes y las exhumaciones que se han hecho a la tumba del presidente Salvador Allende. Pero en todo caso ese no es el tema de discusión. El tema de discusión es que teniendo, digamos, experiencias en otros países, como por ejemplo en Chile, que incluso el ex jefe del Comando Conjunto, el general Prat, fue asesinado, fue acribillado en Argentina justamente por la dictadura de Pinochet, que duró durante 17 años en el hermano país del sur. Por lo tanto, me pide una interrupción, presidente, el congresista Mulder. Con gusto, congresista Mulder. Presidente, concuerdo con el ejemplo histórico que pone el congresista Chejade. Efectivamente en Chile pasó eso, pero tampoco necesitamos irnos más tan lejos. Hay un ejemplo más cercano, es del propio general Velasco, que fue nombrado también jefe del Comando Conjunto por Fernando Belaúnde 4 meses antes del golpe de Estado nefasto del 3 de octubre del 68. Gracias, presidente. Continúe, congresista Chejade. Gracias, presidente. Bueno, sí, así como lo ha dicho el congresista Mulder, no solamente sucedió con Prat y Pinochet en la época de Allende en Chile, sino también con el general Velasco y Belaúnde hace más de 40 años en el Perú, 45 años aproximadamente en el Perú. Y como estos ejemplos hay muchos, presidente, por lo tanto, creo yo que es menester que el presidente de la República tenga para la estabilidad política e institucional del país gente de su absoluta confianza. Máxime, presidente, si como ha quedado claro, la estabilidad política del país siempre necesita de militares absolutamente disciplinados y que estén bajo el mandato del orden civil. Por eso, presidente, y teniendo en cuenta que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales, tiene que tener una estabilidad dentro de sus fuerzas del orden y dentro del ejército, dentro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, presidente, vamos a votar a favor de este dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República. Gracias, señor presidente. Finalizado el debate, tiene la palabra el congresista Carrillo Cavero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Primero, para recordar, señor presidente, que esta iniciativa fue ampliamente discutida en la sesión del Pleno del 7 de noviembre de 2013. Luego se solicitó una cuestión previa que nos permitió ampliar mucho más el debate en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Sin embargo, presidente, quiero hacer alguna revisión de finalmente la iniciativa que podría mejorar la información a propósito de las interrogantes planteadas. La modificación de la norma, presidente, si bien amplía el periodo en el cargo de los comandantes generales, establece, presidente, un límite máximo en el ejercicio del mismo, generando equidad en el tiempo de permanencia en el cargo entre el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales de las instituciones armadas, tal como ha sido expuesto por el congresista Tubino. A mayor abundamiento menciona la iniciativa que en los diferentes países de la región, presidente, con excepción del Ecuador, el tiempo de permanencia en el cargo de los comandantes y o equivalentes es mayor. Por ejemplo, en Chile el nombramiento es por 4 años, mientras que en países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela, entre otros, es indefinido, quedando a consideración del jefe supremo de las Fuerzas Armadas decidir el plazo. Por todas estas razones, presidente, solicito que el Congreso de la República nos apoye con su voto.
Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, se va a someter a votación el proyecto que propone modificar el artículo. El Congreso de la 10 República de la Ley de saluda Militar de al los grupo oficiales de de las danza Fuerzas andina Armadas. para Niño Jesús Huaylilla, que es una manifestación de amor y arte a través de la cual los pobladores oriundos de la provincia de Andahuaylas y sus distritos expresan su alegría por el nacimiento del niño Manuelito, el Hijo de Dios. Están acompañados del congresista Agustín Molina Martínez. La congresista Solórzano informa que las votaciones anteriores su voto es verde. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han votado a favor, pero han registrado asistencia 86 señores congresistas al voto.
Bien, como antes hemos podido apreciar, pues tras el debate del proyecto de ley que pretende modificar un artículo de la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, se somete a votación el texto sustitutorio elaborado por la Comisión de Defensa Nacional. Dicho dictamen fue sustentado por el congresista Hugo Carrillo, presidente de dicho grupo de trabajo, quien ha destacado pues la necesidad de ampliar por un año más, ¿no?, el mandato que tienen los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. En el mismo sentido, se expresó congresista Coari, Espinosa, Bakeli, Lescano, Pérez Tello, León Romero. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Alcorta. Votación cerrada. Han votado a favor 48 señores congresistas, en contra 29, 5 abstenciones, más el voto del presidente, verde, más Tapia, rojo, Neira, rojo, Casio Guaire, verde, el anterior y el actual, Isla, verde, Irupailla, Molina, verde, con Natalie Condori, verde, resultado final, 53 a favor, 31 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 2842. Tiene la palabra el congresista Carrillo, presidente de la comisión. Para solicitar, señor presidente, exoneración de la segunda votación. Acuña, verde. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la dispensa de la segunda votación. Al voto. Congresista Coari, congresista Tejada, Inga, Lescano, Galarreta, Pérez, León, Rimarachín. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 47 señores congresistas, en contra 31, 3
abstenciones. Más la presidencia verde, Reategui, rojo, Tapia, rojo, Acuña, verde, Bedoya, abstención, Neira, rojo, Isla, verde, Rivas, verde, Condori, Natalie Condori, verde, Molina, verde. Este y la anterior, Rivas Teixeira. Resultado final: 53 a favor, 34 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 2842. Siguiente proyecto. De las comisiones de Inclusión Social y de Agraria, proyectos de ley 635, 976, 977, 1163 y otros. Se propone la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Inclusión Social, para que informe sobre el texto que se va a votar respecto del proyecto de ley sobre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Gracias, señor presidente. En efecto, se han hecho algunas precisiones al texto del predictamen de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esto no afecta el fondo de este proyecto de ley. Sin embargo, señor presidente, estas van a ser debidamente explicadas por el presidente de la Comisión Agraria, con quien hemos hecho el respectivo consenso. Agradeceré y cedo el uso de la palabra al congresista Norman Lewis. Tiene la palabra el congresista Lewis, presidente de la Comisión Agraria. Sí, presidente. Habiendo concluido este cuarto intermedio, hemos hecho aportes de ambas comisiones y se ha consensuado un texto sustitutorio en el cual se ha agregado algunas modificaciones que han sido tomadas en cuenta en esta revisión, que basan principalmente en el concepto soberanía como título de esta norma, que se ha retirado como nombre, queda como Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, más no se ha retirado el espíritu y la definición de soberanía dentro del contenido en el artículo 4.5. O sea, se respeta el espíritu del significado de soberanía y el contenido como tal. Asimismo, se ha incorporado conceptos de cumplimiento de la Constitución Política del Perú, en el 4.5 también, en lugar de economía abierta, para ser un poco más consecuente con la ley de nuestro país. En el artículo 3.1.1 se está ampliando el concepto del derecho a la alimentación, perdón, incluyendo el carácter nutricional y quedando como concepto de derecho a la alimentación y la nutrición. En este mismo artículo, en el capítulo 3.1.1, acápite D, se retira el término variación de precios, porque se ha considerado que es un concepto que no permitiría al Estado entrar a hacer un control de los precios y romper la estructura de mercado, economía de mercado que tenemos. En el artículo 4 se incorporan los aportes al inciso A, que fueron incluidos a través de la Comisión de Inclusión Social y que fueron concordantes en el artículo A, que es donde se incorpora erradicar la malnutrición relacionada con problemas de nutrición crónica, la anemia y las enfermedades crónicas no transmisibles, ETN, y vinculadas con el sobrepeso y obesidad, que fue un aporte del congresista Jaime Delgado. Asimismo, el inciso F, promover desde el ámbito del gobierno central, regional y local programas de sensibilización, información y educación nutricional con la finalidad de mejorar los
hábitos alimenticios. Estas dos propuestas han sido incorporadas en este artículo 4. En el artículo 7 se está modificando el texto, quedando como sistema intersectorial e intergubernamental, que son conceptos que se habían coordinado. En el artículo 9 se modifica en lo que es quién está a cargo de la Secretaría Técnica. En este caso se determina que va a ser el Ministerio de Agricultura y Riego, a cargo del ministro correspondiente, en lugar del presidente del Consejo de Ministros. En el artículo 10, en el inciso U, y se está variando, quedando un representante de los pequeños y medianos productores, que ha sido una solicitud que se nos hizo llegar y que se ha tomado en cuenta. En el artículo 15, inciso D, la variación indica que en materia de estabilidad de alimentos corresponde al CONASAN asegurar las condiciones para la provisión de los mismos. El CONASAN es, es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que a su vez está conformado por todos los sectores y representantes de los gobiernos regionales y locales, así como de los comités de pequeños y medianos productores, comercializadores, así como la población objetiva. Asimismo, en el artículo 17 se modifica indicando que la norma se financiará con cargo a los presupuestos institucionales que sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y esto para evitar una norma que induzca al gasto de parte nuestra. Sobre el artículo 18 se está retirando porque genera gastos al Tesoro Público y no está permitido. El artículo, de ahí pasamos a las disposiciones complementarias, en las cuales en la segunda disposición complementaria se varía el término podrán ser tomados con serán tomados, o sea que se está indicando no dejando una posibilidad, sino una obligación de cumplir. Y en la quinta disposición derogatoria se modifica por el siguiente texto: derógase todas las disposiciones normativas y legales que se opongan a la presente ley. Es todo, presidente, y hemos alcanzado el texto sustitutorio, está en poder de todos los congresistas. Bueno, en verdad ya estábamos al voto. Sin embargo, hay 3 congresistas que han pedido el uso de la palabra y se cierra la lista de oradores. Congresistas Simón, Bruce y León.